Sí, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Garilosas. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de ejercicios relativos a temas fundamentales para el análisis propiamente de estructuras, pues. Entonces, veremos un poco sobre estática. Entonces, en este caso, iremos directamente a la resolución de ejercicios prácticos, tratando de cubrir de forma muy, en una síntesis, los temas más relevantes. Entonces, tenemos acá un gancho metálico que está sometido a un par de fuerzas P y Q y se nos pide encontrar la resultante. Entonces, hay distintos métodos que se pueden utilizar. Principalmente tenemos, vamos a ver dos hoy. Hoy vamos a ver lo que es el método del paralelogramo. Paralelogramo. Y el otro método que es el de descomposición de fuerzas. Descomposición de fuerzas cartesianas. Esto es simplemente escoger un eje de referencia, que es el plano cartesiano, y proyectar las fuerzas en cada uno de esos ejes. El paralelogramo es un método gráfico bastante útil donde uno puede, tal cual, si yo tengo una fuerza aquí, llamémosle F1, y si por ejemplo yo tengo aquí una fuerza F sub 2, entonces la resultante, lo que uno tiene que hacer es construir de manera gráfica pues un paralelogramo, proyectando, ¿qué cosa? Las líneas de orientación de cada una de estas fuerzas. Por ejemplo, trazó una línea paralela de F2 aquí donde está F1, y lo mismo con respecto a la orientación de F1, la proyecto por acá. Y luego, si vemos, lo que sucede es que tal cual se forma un paralelogramo y la resultante no es más que esta línea que une estas dos fuerzas, ¿ya? Entonces, tendríamos por ende acá, tendríamos lo que es la fuerza 2, la fuerza 1 y por acá nuestra resultante, ¿ok? Ahora, para en la descomposición de fuerzas, tal cual, si tenemos este par de fuerzas que estamos aquí tomando de ejemplo, el F1 y el F sub 2, entonces lo que necesitamos es, más que todo, en el punto donde ellas se unen, trazar un plano cartesiano, tanto para X, para y luego, ya sea utilizando los ángulos que estas describen sobre el eje X o el eje Y, así trazar las proyecciones de las mismas. Vemos que F2 está tal cual a lo largo del eje X, pero en la parte negativa. Para Y positivo hacia arriba, para X positivos a la derecha. Y aquí tendríamos lo negativo y lo negativo. Entonces, si queremos encontrar la resultante ahora, como yo tengo dos ejes X y Y, entonces la resultante debe ser cada una de esas componentes, es decir, la fuerza 1, yo necesito encontrar cuál es la fuerza 1 en X y cuál es la fuerza 1 en Y. Y para la fuerza en 2 lo mismo, yo necesito el F2X y el F2Y, ¿ok? Entonces, vamos a tomar tal vez en este ejemplo. Si vemos, estamos describiendo un poco a nivel pues conceptual en qué consisten los dos métodos. Ya luego lo aplicamos al ejercicio. Entonces, si tenemos este ángulo, entonces podríamos tomar luego unas proyecciones tal cual paralelas al eje X y paralelas al eje Y. Entonces, lo bueno de eso es que si vemos aquí se nos forma un ángulo rectángulo, ¿ya? Así que podemos usar las relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo, que son bien sencillas. Si a este ángulo le llamamos alfa, entonces vemos que de la fuerza F1, este cateto que está acá representaría el F1X y este otro cateto que está acá representaría el F1Y. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el F1X relativo a este ángulo que está acá, si vemos el F1X, el ángulo está opuesto, ¿no?, al F1X. Entonces podemos usar el seno del ángulo. Recordemos que el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces,
F1x será igual a la fuerza F1 por el seno de ese ángulo alfa. Entonces, como una manera muy sencilla de ver esto, si yo estoy encontrando las componentes de una fuerza, por lo general esas componentes, su magnitud va a ser menor que la fuerza misma. Entonces tendría que pues considerar eso, es decir, tengo ahí un valor menor que 1. Entonces el seno del ángulo, tal cual, si lo vemos de manera intuitiva ahí, es menor que 1. Y lo mismo sería para y. Pero en este caso, si vemos acá, la componente en y de f1y está paralela a y, pero está como pegadita al ángulo alfa, ¿no? Entonces, sería entonces como un cateto adyacente. Esto lo multiplicamos por el coseno. ¿Ya? Ahora, si ustedes dividen f1x entre f1y, ese es el seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Y si hacemos lo mismo, aquí tendríamos el coseto adyacente entre hipotenusa. Entonces, si vemos, así podemos obtener cada una de las fuerzas. Sucede que en f sub 2 yo tendría f sub 2 en x, que no es más que f sub 2. Otra cosa, miren, para el f1 las componentes se dirigen hacia arriba y a la derecha, ¿no? Entonces estaríamos en la parte positiva, tanto para x como para y. Porque si yo tengo aquí la fuerza F1, entonces yo necesito para llegar a esa fuerza subir acá F1y y luego desplazarme a la derecha F1x. Entonces ese es mi resultante F1. Por lo tanto F1x va orientado hacia x positivo y F1y orientado hacia y positivo. Entonces este es positivo e igual a esto. Pero en el F2 vemos que va orientado y es paralelo a X, entonces sería menos F2. Es decir, tengo una fuerza directamente en este eje. Entonces, ahora, la resultante no es más que sumar la resultante de la fuerza en X, que sería igual a F1 por seno de alfa, menos F sub 2, lo estoy sumando. Este es negativo, más menos, pues ya sé que va a dar menos. Y sumatoria de F sub y será igual. ¿Qué hace falta aquí? El F sub 2 en y. Y este es igual a 0. ¿Ok? Entonces acá tendría F1 por coseno de alfa más 0. ¿Ya? Entonces estas son mis componentes. Ahora, ¿por qué no hice un desarrollo para el caso del paralelogramo? Porque aquí necesitamos encontrar los ángulos que están representados dentro del paralelogramo y hacer uso de las leyes de cosenos y senos, dependiendo de cómo se vaya a trabajar, y así pues implementar las mismas. ¿Ok? Entonces, esto fue algo descriptivo. Vamos a cortar aquí el video. En el próximo video vamos a tomar ya la resolución. Y recuerden, comparten este video con sus amigos, suscríbanse al canal y nos vemos en otra entrega, en la continuación del ejercicio.